¿Conseguiste lo que te pedí en el taller? ¿Seguro? Hay que devolverlo antes de que hagan el inventario. Le pasaste lana a la celadora. Sabe que no se puede aparecer por aquí ni de milagro. Completamente. Ya viene. ¿Qué onda, Crucecita? ¿Que me andabas buscando? ¿Ya se te quitó el coraje? Fíjate que no, hermana. He orado toda la noche y de plano no se me pasa la muina. Quiero mi celular de vuelta. Órale, pues ahí está, ya. Toma. A mano. Ni tú te metes conmigo ni yo contigo. No. Fíjate que me debes un chingo de lana por el uso abusivo de mi celular. Y no se me ocurre otra forma de cobrarte. Ya, suéltenme, Ya, si tú quieres mi lana, yo te la puedo dar. No, yo no quiero tu lana. A mí me va a pagar empanada. ¿Empanada? Bueno, él solo es el mandadero. Quien te manda saludos es el indio Amaro. Fíjate que no quiere que se quiebren a la señora de acero. Y dio la orden de que te mandáramos al infierno primero a ti. Ya, suéltame, suéltame. Así que tú te dedicabas a operar chichis. ¡Ay, no, qué bonitas! Pues ahora yo te voy a operar a ti. Nessa me disparó. Yo alcancé a rodar en el suelo para alejarme del coche. Y ella aprovechó para robárselo. Con mi hija. Estaba allá adentro. Después de eso, le grité que no se fuera, que detuviera el coche y corrí pensando que podía alcanzarlas. Y fue inútil porque de pronto... ¿Vio algún sospechoso, algo inusual? Ay, yo creo que es mejor no hacer más preguntas, si no es el mejor momento. Por favor. No puede salir de la ciudad porque vamos a necesitar más declaraciones. Le agradezco me llame si recuerda algo que no me haya dicho. Sí. Con permiso. Así ha de haber sentido esa vieja que operaste y que mataste, ¿eh? ¡Ay, mira! ¡Qué facilito me la pusiste! ¿Cómo sabías lo que seguía, canija? ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Así? Ay, ya ves, hermana. Tanto que te preocupaste por tu carita. Debiste haberte preocupado más por alimentar tu espíritu. Adiós, Enriqueta. Mi mamá se llevó a Salvador para que no se diera cuenta de nada. Pero, mi amor, voy a tener que decírselo. Por Patricia. No sé qué decirte. Mira, no puedo ni imaginarme lo que estás sintiendo. Es que no hay palabras, Sara. Existen los viudos, los huérfanos, pero... ¿Cómo se le dice a alguien que pierde a sus hijos? Eso no tiene nombre. Pero nunca te va a pasar. Nunca se fue cuando se fue Ángel y no me pude despedir de Pati. No me pude.
¿Cómo le digo adiós? No puedo. ¿Entonces qué? ¿Vas a hablar o qué, pues? ¿Qué? ¿Los explosivos quién los puso? ¿El indio? Que no, ya les dije que no. Mi jefe estaba en el Distrito Federal, apenas llegamos hace un rato y no dimos ninguna orden de ataque, y menos en contra de la señora Cero. Ah, venga, Bocho, consiéntelo. Eres terco, huerco. Por favor, me voy a desmayar, ya no aguanto más. Por favor, ayúdenme. Bueno, ya, mi tibur, ya. Para que veas que somos buenos. Te vamos a hacer un favor, ¿eh? A ver, chicos, las herramientas de trabajo, pásalas. Prepárame. Ajústalo bien ahí, rata. Te voy a romper tus tobillitos para que no sientas dolor, ¿eh? Así ya cuando te cortes las patas. ¿Vas a hablar o no? ¡Les estoy diciendo la neta! Por favor, ya párenle. Mi jefe no dio ninguna orden. Ay, mira, con lo que me gustaban estas cortinitas. Perfecto. Oye, Crucecita, ¿y ahora cómo le vamos a hacer para esconder el cuerpo sin que nadie se dé cuenta? Pues la única es echándolo al excusado. ¿Estás loca? ¿Cómo crees que todo este timbón va a caber por el excusado? Ah, güey, que cabe. Si nada más hay que destazarla. ¿Cómo crees? Pues vamos buscando con lo que encontremos. Además, la Botero nos va a ayudar, ¿verdad, Botero? Sí, claro. Mire. Enriqueta, ¿por qué no contestas? Ya la vieja Sara está muerta. Así que quiero mi lana, Enriqueta. Llámame ya. De hambre. Ya casi estás. Aguanta nomás. Ya se desmayó, güey. Bájenlo. Pues o este cabrón tiene lepra y no siente nada, patrón, o de plano se anda diciendo la neta. Entonces, ¿qué? No cantó la puerca, ¿no? Pues no, patrón, ya lo oyó. Parece que lo del cártel de Tijuana, pues no fue. Y tampoco sabe quién mandó a explotar lo del coche. Miren nomás cómo quedó el pobre hombre este. Pues si no dijo nada, pues... Ya quítale el dolor a este pobre vato, hombre. ¿Eh? Ah, y cuando lo tires, déjale una notita al indio, por favor. Que sepa que con la señora Cero ya no se juega, ¿eh? Nada ni nadie puede reemplazar a un hijo, mi amor. No lo digas. No digas. Quintanilla. Quintanilla. ¿Qué pasó? ¿Qué se supo? Ya cumplí lo que te prometí, mija. Agarramos al hombre más importante del indio. Un tal Tiburón. Sí, lo conozco. Bastante daño me ha hecho en la vida. ¿Pero qué te dijo? No, pues lo negó todo, mi reina. Y lo siguió negando hasta, pues, que se quiso morir. ¿Lo mataron? Pues para que te respeten, ¿no, Sara? Lo malo cuando te atrapan los enemigos que quieren hacerte preguntas. No es que te sepas las respuestas, mija, sino que no te las sepas. Pues se murió de miedo. Por eso estoy seguro que esos no fueron los que pusieron la bomba. Nadie es tan leal a su patrón como para aguantar una tortura tan cañona, ¿eh? El indio Amaro no tuvo que ver con la muerte de esta morrilla. ¿Pero entonces quién? Pues no soy adivino, mija. Pero si quieres mi consejo, Sara, cuídate.
Porque el cártel de Tijuana nos las va a cobrar apenas se entere que les quebramos unos de sus vatos. En este negocio, todos los muertos se cobran. Quintanilla dice que el indio no fue quien mandó a explotar el coche. Si no pudo sacarle la verdad a Tiburón es porque no sabía nada de esto. Lo mataron y lo negó hasta la muerte. Así que no fue una orden del indio Amaro. Entonces, ¿quién? No sé, mi amor. Lo siento. Entonces, ¿de quién? No sé, no sé, no sé. Elio. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que dijeron los técnicos de la PGR del explosivo? Ya llegaron los resultados y es de tipo doméstico. No es el tipo de dispositivo que usan los narcotraficantes. Entonces pudo haber sido la misma Vanessa quien lo hizo. No te sirve nada torturarte. Tú sabes que Vanessa no estaba bien. Vanessa tenía Vanessa problemas. estaba completamente loca, estaba mal de la cabeza, es una enferma. Pero eso no justifica las cosas que hace. Elia, llegó tu ex suegro. ¿A qué vienes, Roberto? Quiero que te vayas. ¿Qué pasó? ¿Pudiste hablar con Enriqueta? ¿Te dio la lana? Nel, algo muy extraño está pasando. Dicen que se escapó. ¿Cómo? Pues eso dicen, que se escapó, se esfumó. ¿Me estás mintiendo? ¿Me estás mintiendo? ¿Te quieres quedar con mi lana, vaca? Cálmate. Yo no te quiero robar nada, ¿sí? En cambio, Enriqueta es la que no nos contesta desde hace 3 días. Ya se peló, o ya la mataron allá adentro. ¿Y ahora qué ching vamos a hacer? Pues no sé. Enriqueta no nos va a pagar ni madres porque no mataste a Sara. ¿Qué? Chécate esto. Mataste a la esposa del policía, ¿sí? La vieja que iba dentro del coche se llama Vanessa Krill y es la hija de un juez muy importante. ¿Cómo crees? Y eso no es lo peor. La hija del policía iba allá adentro. Sara está vivita y coleando. Pero mucho ojo, porque su vato te está buscando hasta por debajo de las piedras para cobrarte la vida de su hija. Solo quiero despedirme de mi nieta. Por favor, deja que se quede. Era sangre de su sangre. Roberto, si tú sabías hasta dónde era capaz de llegar Vanessa, ¿por qué la dejaste? ¿Por qué si sabías que mató a Ángel, quedándote callado, condenaste a Patricia? O sea, porque no metieran a la cárcel a tu hija, solo pensaron en ustedes. Nunca fuiste capaz de pensar en mí, ni en mi Ángel, ni en mi Patricia, tus nietos. Todo esto es culpa tuya. Sí, es cierto. Es mi culpa. Los Krill te hemos desgraciado la vida. Sí. Yo estaba presente cuando mi papi le pidió al subprocurador que pues te diera trabajo en la PGR sin ninguna capacitación ni ningún tiempo de espera. Así es, los Krill me desgraciaron la vida. Y una vez me dijo Vanessa que por ti yo había entrado a la PGR, que mi ascenso era gracias a ti, ¿eso es cierto? O sea, hasta en eso te metiste. Es que Vanessa tenía razón entonces. Haz lo que quieras.
Denúnciame por lo que pasó con mi nieto. Destruye mi reputación como juez. Pero te juro que es muy fuerte y muy grande el dolor que tengo. Lo único que quiero es que te desaparezcas de mi vida, para siempre. No volverte a ver nunca más. Quiero dejarte la casa donde viviste con Vanessa y el dinero del seguro de vida. Roberto. Parece que no me conoces. A mí eso no me interesa. Quédatelo, véndelo, haz lo que quieras. Lo único que nos unía como familia y lo que a mí más me importaba ya no está. Ya me lo quitaron. Yo también lo perdí todo. Pues ojalá que en estos años que te quedan nunca pierdas la conciencia de que pudiste haber salvado a tus nietos y no lo hiciste. Que no se te olvide nunca. Si algo necesitas de mí, basta con que me llames, por favor. Ay, esto me viene cayendo de perlas. Todo lo de la hija de Helio es tan grueso. Ay, qué gacho es ir al panteón por un chamaco. Sí. Ningún padre está preparado para perder un hijo. Por suerte, Helio tiene a Sara y a su chavito. Por lo menos así siento una familia a su alrededor. ¿Y tu familia qué, Araceli? ¿Cuándo me vas a contar de ellos, de tus papás, de tus carnales? Bueno, mi papá se murió. Tengo mamá y un carnal. Pero no me gusta hablar de ellos. No nos llevamos mucho. Es que eso no está chido. Te hace daño. Deberías tratar de hacer las paces con ellos. Es que ya me cansé de intentarlo. Pero nada. Ni mi mamá ni mi hermano quieren saber de mí. Es muy largo de explicar. Es que tienes que entender que nosotros como adictos le hacemos mucho daño a nuestras familias. Robamos a nuestros parientes para comprar droga. Somos un mal ejemplo para nuestros hermanos. Tu familia debe estar muy sentida contigo. Araceli vino a ofrecerme marihuana. ¿Qué? ¿Pero cómo te atreves a venir a ofrecerle droga a tu hermanito? ¿Cómo te atreves? Eso es mentira, mamá. Esa mota es de Ramón. Mírale a los ojos, los tiene todos rojos. Tiene los ojos rojos porque estaba dormido. Es el colmo que tú estés echando a perder tu vida con esta porquería. Y ahora quieres venirle a echar a perder la vida a mi niño. Tú no entiendes, Plutarco. Octavo paso de Narcóticos Anónimos. Enmendamos directamente el daño causado a otras personas, siempre que no sea posible. Pídele perdón a tu familia, Araceli. Eso te sana por dentro. ¿Pedirles perdón? ¿Yo a ellos?